Muy buenas tardes, soy Paco Espejo, el director general de Producción Agrícola, Ganadera y Medio Marino. Lo primero de todo, saludarles y también excusar la presencia de nuestro consejero Antonio Luengo, que le ha sido imposible inaugurar estas jornadas. Como digo, muy buenas tardes, les saludo a todos y en esta participación que van a tener en este nuevo ciclo de jornadas técnicas, en este caso de nuevas plantaciones de almendro, una alternativa viable y respetuosa con el Mar Menor. Hoy serán las segundas jornadas en las que intervendrán don Rafael Domingo Miguel, catedrático de la Universidad, Departamento de Ingeniería Agronómica de la Politécnica de Cartagena, y don José Méndez García, ingeniero agrónomo de nuestro CIFEA de Torre Pacheco. Querría agradecerles a los ponentes de hoy, al igual que a los ponentes de la anterior jornada, a don Federico Dicenta y a don Tomás Paredes Cánovas, su participación. Igualmente, querría trasladar mi agradecimiento y mi reconocimiento a nuestro CIFEA de Torre Pacheco por su estupenda labor, que se verá incrementada, lógicamente, a lo largo de los próximos meses, ya que pretendemos desde la Consejería que sea el centro de referencia del Mar Menor. Vaya, como digo, por delante mi agradecimiento y mi reconocimiento por su trabajo. Igualmente, mi agradecimiento al servicio de transferencia, de formación y transferencia de la Dirección General, encabezado por su jefe de servicio, Antonio Aroca, que hoy no está con nosotros porque afortunadamente disfruta de vacaciones, pero también a Marina y, en definitiva, a todo el equipo que hace posible que estas jornadas se lleven a cabo y, como estábamos comentando antes de empezar la jornada, por haber descubierto estas herramientas que nos permiten llegar con facilidad a todos los administrados y poder, en definitiva, formar y transferir conocimiento, que es para lo que está nuestro servicio. Y por último, como debo ser breve, simplemente desearles que estas nuevas jornadas del día de hoy sean de su agrado, que culmen pues todas sus expectativas e invitarles a seguir participando en aquellas otras jornadas que desde la Dirección General, desde el servicio, se puedan organizar en el futuro. Muchísimas gracias por su participación y desearles a todos, pues, a aquellos que puedan disfrutarlo, de unas felices vacaciones y, en definitiva, de un feliz verano. Muchas gracias y espero que sean de su agrado esta jornada. Gracias y buenas tardes. Hola a todos, se me oye, ¿no? Sí, Muchas gracias, director, por la apertura de la jornada. Buenas tardes y bienvenidos todos a este segundo ciclo de jornadas sobre protección integral del Mar Menor. Como algunos recordáis, algunos nombres que vemos por aquí ya asistieron. El pasado jueves tuvimos dos ponencias. Dentro de la jornada, nuevas plantaciones de almendro, una alternativa viable y respetuosa con el Mar Menor. Hoy vamos a tener otras dos ponencias, serán de una duración de unos 40 minutos y después daremos paso a un turno de preguntas. El primer ponente que tengo la satisfacción de presentar es don Rafael Domingo Miguel. Él es catedrático de la Universidad Politécnica de Cartagena, es profesor en el Departamento de Ingeniería Agronómica. Su especialidad es el manejo de riego y respuesta a los cultivos al déficit hídrico. Y tenemos el gusto de tenerlo y le agradecemos el tiempo y la disponibilidad para ilustrarnos a todos. Su ponencia se titula Riego deficitario y fertilización en almendro y ya pues doy paso al ponente. Rafael. Hola, buenas tardes. hola, muy buenas. Vamos a ver.
Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, agradecer mi presencia aquí a los organizadores de estas jornadas. Para mí, evidentemente, es un placer. He visto previas, me han gustado mucho. No sé si uno va a estar a la altura, evidentemente, de las circunstancias. Bueno, como ha dicho Joaquín, la charla lleva por título Riego deficitario y fertilización en almendro. Yo cuando me pasó el título dije, yo sé algo de riego deficitario y muy poco de fertilización, porque siempre hemos enfocado la fertilización no como una variable o como un factor a estudiar, sino como una constante y centrándonos verdaderamente en el riego deficitario. Bien, no obstante, pues vamos a intentar pues hablar de riego deficitario y un poquito sobre fertilización. Bien, antes de nada me gustaría hacer una comparativa en los aspectos de superficie de cultivo y de producción España-Estados Unidos. Es una comparativa muy consabida, pero yo creo que está bien el hacer. Como veis aquí, España tiene aproximadamente 660.000 hectáreas de cultivo, de las que obtiene unos 340.000 toneladas de almendra cáscara. Mientras que Estados Unidos, con una superficie menor de 440.000, obtiene 1.873.000. Bien, en charlas anteriores se han indicado algunas características del por qué esto es así. Yo hoy quiero incidir de forma especial en lo que es el riego. Fijaros que el ratio de producción Estados Unidos-España es de 8,2 a favor de Estados Unidos. Quizás una de las razones sea en la superficie de regadío y en los volúmenes de riego aplicados. En el caso de Murcia, con 80.000 hectáreas aproximadamente, se obtienen unas 24.500 toneladas de almendra y se tiene un 8,7% de ellas en regadío. Hay muchos estudios que indican que el ratio regadío-secano viene a ser de 10:1, lo que indica la importancia de este factor de producción. Bien, por todo ello, yo creo que el realizar una programación técnica es fundamental para un uso racional del agua y para obtener una productividad adecuada. Por lo tanto, una de las facetas más importantes es realizar una buena programación del riego. En el lugar que nosotros vivimos, tenemos muy claro que tenemos que convivir con la escasez de agua. Tan solo hay que indicar que en la cuenca del Segura existe un desequilibrio estructural de unos 460 hectómetros cúbicos año. Y por lo tanto queda claro esa necesidad de convivencia. Se han hecho esfuerzos muy importantes en todo lo que es modernización de regadíos, búsquedas de nuevas fuentes de agua, pero sumando toda la positividad de estas dos circunstancias, seguimos con necesidad de más recursos hídricos. Por lo tanto, hay que poner un énfasis especial en la realización de un buen uso del agua. Bien, una de las preguntas que nos podemos formular es si los riegos deficitarios pueden ser unas estrategias válidas para incrementar la productividad del agua más allá de lo que deriva, ¿no?, de la oferta tecnológica. Evidentemente, la experiencia que tenemos ya en riego deficitario, ya son unos años, nos dice que sí, que es muy importante desarrollar y poner a punto estrategias de manejo del riego que tengan una base física y una base fisiológica sólida. En definitiva, es muy importante generar conocimiento. ¿Qué es eso del riego deficitario? Bueno, pues el riego deficitario, como les indico aquí, son prácticas de riego deliberadas, sistemáticas, donde tan solo una fracción del agua que necesitan las plantas y que no ha sido satisfecha con la lluvia es reemplazada por el riego. La importancia del factor agua queda claramente manifiesta con esta diapositiva y con la palabra fotosíntesis. No voy a insistir en ello porque todo el mundo lo tiene muy claro. Cuando hablamos de riego deficitario, podemos entrar en diferentes matizaciones. Por ejemplo, podemos hablar de riego deficitario incontrolado, que sería
el más desfavorable de todos, dado que de lo que no tienes control no puedes esperar grandes cosas. Pero bueno, sería ese riego en el que no está garantizada ni el momento ni la disponibilidad, porque depende totalmente de factores aleatorios impredecibles. Después podríamos hablar de otra variante, que sería el riego deficitario constante, que a veces también lo llamamos como sostenido. Lo que se hace es repartir el déficit hídrico a lo largo de toda la campaña de riegos. Es decir, nosotros podemos decir, tengo unas disponibilidades, porque así lo he estimado, para satisfacer un 70% de las necesidades. Bueno, pues en cada momento, en cada estado fenológico, aplicaremos el 70% de las necesidades que tiene en ese momento. Y después otra variante más adelantada es lo que denominamos como riego deficitario controlado, donde entra a jugar una parte muy importante la fenología del cultivo y la capacidad para resistir situaciones de déficit hídrico. Aquí lo que hacemos es, a través de estudios previos, saber cuáles son esos periodos críticos del cultivo para satisfacer durante ellos el 100% de las necesidades y aquellos otros en los que una privación del agua tenga un nulo o pequeño efecto sobre la producción y la calidad de las cosechas. Y entonces utilizar estos periodos no críticos para promover el ahorro de agua, regar, infradotar en ese periodo. Por lo tanto, el objetivo del riego deficitario, en cierta medida, es poder incidir en lo que puede ser más bien crecimiento vegetativo, aunque no en todos los cultivos, y no afectar en la medida de lo posible al crecimiento reproductivo. Bien, y por último, existe otra variante que data desde hace mucho tiempo, que se denomina como riego por desecación parcial del sistema radicular y que ya se aplicaba cuando se utilizaba el riego por superficie o el riego a manta, como quieran llamarlo, y lo que se hacía era que las calles se dividían en dos mitades y en un turno se regaba una y al siguiente la otra mitad. Bueno, pues en el riego localizado es lo mismo. Es como que tenemos dividido el sistema radicular en dos partes. En este caso necesitamos obligadamente doble lateral, doble manguera, y entonces una va a estar en proceso de humectación y otra en proceso de desecación. Es decir, aquí lo que es fundamental, lo que es clave, es saber con qué cadencia vamos a ir alternando el riego. La base fisiológica de esta estrategia de riego parece que radica en que la zona que está en proceso de desecación emite unas señales bioquímicas, raíz-brote, desde la raíz hasta las hojas. Es como un aviso de, oye, regula agua, no gastes mucho, que aquí abajo hay poca. Pero existe otra mitad en el que se está regando y por lo tanto mantiene la turgencia celular y por lo tanto disminución de la transpiración por regulación estomática, mantenimiento de la fotosíntesis por turgencia celular. Es decir, hay un mantenimiento de ese trabajo de fotosíntesis. Parece ser que la señal bioquímica involucrada estriba en el ácido acísico, de tal manera que cuando el estrés es muy severo parece que cesan esas señales hormonales y por lo tanto de ahí la razón de que haya que ir alternando el riego a cada una de esas partes. Bien, cuando estamos en riego deficitario, la reducción del riego normalmente implica una disminución de la evapotranspiración. Si estamos hablando de árboles adultos, la componente evapotranspirativa que disminuye significativamente es la transpirativa y por lo tanto cabría la posibilidad de una merma en la entrada de CO2 y por lo tanto una merma fotosintética y por lo tanto una disminución del crecimiento. Por lo tanto, en todas las pruebas que nosotros hemos intentado hacer y otra gente, evidentemente, porque son muchos los que trabajan en riegos deficitarios, es conocer la reducción potencial de la evapotranspiración que permita pues, idénticos o superiores beneficios que cuando se satisfacen las necesidades totales del cultivo. Bien, antes he dicho que una de las claves fundamentales del éxito del PRD es establecer con precisión la cadencia de alternancia
del sistema de riego a una y otra parte del sistema radicular. Bien, dicho esto, optemos por la variante que optemos, eliminando evidentemente el riego deficitario incontrolado. Lo que tenemos que saber hacer muy bien es la programación del riego. Y la programación del riego en este momento desde un criterio agronómico, es decir, de satisfacción de las necesidades totales del riego. Bien, aquí hay una serie de fórmulas que me imagino que de la mayoría de ustedes conocidas y que por lo tanto yo no voy a entrar en ellas, pero toda programación de riego debe responder a qué dosis de agua debo aplicar en cada riego o qué volumen de agua debo aplicar en cada riego y con qué frecuencia debo aplicar. Bien, en la respuesta a estas dos preguntas hay dos variables que las he marcado en amarillo que para mí son fundamentales. El conocimiento de la evapotranspiración del cultivo y el conocimiento del patrón radicular, la profundidad que alcanza en el suelo. Porque la profundidad radicular determina la dosis, también evidentemente la ETC, pero la ETC de paso determina también la frecuencia de riego. Nosotros tenemos la suerte que en la región de Murcia existe una distribución de estaciones meteorológicas muy abundante y es muy difícil que nuestra finca no tenga una muy próxima y por lo tanto yo creo que estamos muy bien asistidos por el SIAM, por el Sistema de Información Agraria de Murcia. Entonces, nos van a proporcionar la evapotranspiración de referencia. Nosotros debemos encargarnos de buscar los coeficientes de cultivo y de aplicar los coeficientes reductores para determinar la evapotranspiración del cultivo bajo riego por goteo. Bien, el acceso a la información del SIAN es muy sencillo, de todos conocidos, y bueno, pues aquí les muestro una hoja. Yo he dicho, bueno, pues mi huerto de almendros está en Mazarrón y el paraje es Cañada Gallego. Voy a coger los días de evapotranspiración de la última semana, que son los que voy a utilizar para programar la siguiente. Bueno, pues ahí los tengo. En cuanto al coeficiente de cultivo, bueno, pues hoy la bibliografía es muy abundante. Yo he cogido aquí unos coeficientes de cultivo que han sido obtenidos en Andalucía, que es el ajuste a esta nube de puntos. Fíjense que el valor del coeficiente de cultivo del almendro es alto, especialmente en los meses de verano. Aquí tenemos otra estima de los coeficientes de cultivo que va en este zigzag, que son debidos a Joan Girona, Cataluña. Y después aquí tendríamos los de la FAO, de Allen y colaboradores, que es estos trazos más continuos. Bueno, pues tenemos información, la utilizamos. Y después lo que os he dicho, que es muy importante conocer la profundidad del sistema radicular. Nosotros hicimos una zanja en la finca Tomás Ferro, en La Palma, en almendros aproximadamente de 6 años, y nos dimos cuenta que la profundidad prácticamente estaba en 50 centímetros. El ancho, evidentemente, es considerable y en este momento tan solo tenían un lateral de riego. Fíjense que no interesa que nuestra lámina de agua aplicada con el riego vaya mucho más allá, evidentemente, de la profundidad radicular. Por eso tenemos que tener en cuenta en el cálculo de la dosis la profundidad radicular. Por lo tanto, el conocimiento del patrón de enraizamiento es clave en todo lo que es programación del riego. Bien, los riegos los podemos programar en base a clima, en base a suelo, en base a planta. Mi consejo, mi experiencia, por si sirve de algo, es que es interesante programar en base a clima y después utilizar información en base a suelo o en base a planta para ajustar los programas de riego que hemos definido en base a clima. ¿Lo podemos hacer independientemente o exclusivamente con suelo o con planta? Sí. Lo que pasa que se requiere un dispendio económico importante si queremos que tenga una representatividad importante. Bien, de cara a programar los riegos deficitarios, como hemos dicho antes, y sobre todo si es riego deficitario controlado, necesitamos un conocimiento preciso de la fenología del cultivo. Yo aquí les muestro unas gráficas del ciclo del almendro. Esta gráfica ha sido obtenida en la finca Tomás Ferro, en La Palma. Está publicado, el autor es Nortes y colaboradores, ha sido publicada en Tree Physiology y bueno, me ha parecido oportuno el coger. Entonces aquí ven, por ejemplo, que en la fase 1 sería floración, 2 más 3 sería el crecimiento exterior del fruto
y también coincide el crecimiento en longitud de los brotes, tiene parte del crecimiento del tronco, pero existe más ya fuera de la 2+3. Y la fase 4, que para nosotros en los riegos deficitarios es sumamente importante, es la fase de llenado del grano, cuando el grano, la pepita, tiene una acumulación de fotoasimilados muy rápida. ¿Por qué es importante? Porque es la fase más resistente al déficit hídrico, menos sensible al déficit hídrico, y es donde vamos a aplicar el riego deficitario. Y después la fase 5, que es cuando se produce ya la acumulación de reservas, pero ocurren procesos muy importantes como pueden ser pues, la diferenciación de las yemas a flor o a madera. Por lo tanto, hay que tenerla también muy en cuenta. Un poco a modo de resumen, tendríamos que las fases 1, 2 y 3, donde está floración, cuajado, crecimiento de brotes y del fruto, habría que satisfacer el 100% de las necesidades porque son muy sensibles al déficit hídrico. La fase 4, que es llenado del grano, poco sensible, momento adecuado para aplicar el déficit hídrico. El almendro yo le considero un cultivo como muy amigable. Él te dice, oye, mira, dame menos riego que tú necesitas más el agua en este momento de alta demanda evaporativa. Y después la fase 5, que sí que vuelve a ser un periodo sensible por lo que hemos dicho, por la repercusión que puede tener en la cosecha del año siguiente. Entonces, periodo crítico, fase 1, 2, 3, satisfacción plena de las necesidades de agua del cultivo. Fase 4, que va desde el inicio, cuando empieza a acumularse la materia seca en el grano, hasta la cosecha, generalmente, si queréis, junio, mediados de agosto, y donde nosotros podemos aplicar en función de la variedad, pues un 50, un 40 o un 30, depende del conocimiento de ensayos que tengamos que se hayan realizado pues lo más próximos posibles. Y después otra vez fase crítica, que sería desde el momento que recolectamos, el periodo post cosecha, periodo de acumulación de reservas, pero donde tiene lugar, como hemos dicho antes, diferenciación, que habría que satisfacer el 100% de las necesidades. Bueno, dicho esto, voy a mostraros algunos resultados de algunos ensayos que hemos realizado, aunque el título de la jornada dice nuevas variedades, me van a permitir que yo hable de variedades viejas, uno ya también ya tiene muchos años, pero he tirado un poco del background que el tiempo ha ido generando. Entonces, en primer lugar, voy a hablar de un ensayo un poco peculiar que realizamos en Fuente Álamo, una variedad autóctona colorada sobre garrigues. El suelo tenía una capacidad retentiva media, pero el agua era malísima, 4,2 decisiemens metro. Tengan en cuenta que según la información de la FAO, la producción potencial de 0 se obtiene con una conductividad eléctrica del agua de riego de 4,7. Si nosotros tenemos aquí 4,2, estamos muy próximos a 0, según la información FAO. Pero además aquí se dio otra peculiaridad, que es que el agricultor nos dijo, estoy interesado en que hagáis el ensayo, pero que sepáis que solamente vais a tener agua una vez a la semana. Por lo tanto, nosotros hicimos un diseño agronómico que permitiese almacenar el agua que entendíamos que necesitaban esos árboles, y para ello fuimos a 2 laterales por hilera de árboles con 12 goteros de 8 litros hora para humedecer más del 30% del marco de plantación. Como el agua era muy mala, como mínimo entendíamos un lavado del 20%. Después aplicamos del orden de 20-25%. Bien, los tratamientos que ensayamos fue un tratamiento control en el que se satisfacía el 125% de la ETC. Un tratamiento de riego deficitario que hasta mayo estaba como el control, en el mes de mayo lo pasamos al 70%, después lo pasamos al 30% desde junio hasta la cosecha y después volvíamos a aplicarles el 70%. Y un tercer tratamiento que fue el tratamiento que llamamos de secado, sin riego. Entonces, los volúmenes de agua que aplicamos pues estuvieron en torno a 4.500 metros cúbicos hectárea. Aquí están expresados en milímetros. Excepto el último año, que fue un año de gran escasez hídrica,
que concluimos el ensayo con la cosecha. El tratamiento de riego deficitario controlado pues aportó el 50% más o menos, entonces pues se quedó pues eso, en unos 250 más o menos, 2.500 metros cúbicos hectárea. Y el de secano el primer año tiene una cantidad porque, bueno, empezamos un poquito tarde. Es decir, que esos fueron los volúmenes de riego. Tratamiento de riego deficitario, la mitad que el control. Pusimos tensiómetros, nos dimos cuenta que en determinados periodos fenológicos no servían porque se salían fuera de rango y tuvimos que poner watermark, sensores de resistencia eléctrica. Dividimos los periodos que hemos dicho para el tratamiento de riego deficitario en 3 periodos. El primero en el que se aplicaba prácticamente el 100% de las necesidades, en el que se aplicaba aproximadamente el 30% y cuando volvíamos al 70%. Entonces el tratamiento control en cada uno de estos periodos, como estas medidas corresponden al mismo día en el que se iba a aplicar el riego, era el momento más estresante, de tal manera que vemos que son lecturas de capacidad de campo de febrero a mayo, nada que objetar, de septiembre a noviembre, plena satisfacción de las necesidades, y en el momento de primavera-verano se nos quedaba un pelín escaso, pero insisto, era el último día, el momento con mayor agotamiento del agua en el sur. El tratamiento de riego deficitario, pues en el periodo en el que se aplicaba prácticamente las necesidades, lecturas propias de capacidad de campo, fuera del rango de medida del tensiómetro, en el periodo de mayor estrés y ligeramente estresado en el periodo post cosecha. Y el tratamiento de secano, pues como se salía fuera de rango, pusimos los watermark y aquí tenemos las lecturas expresadas en kilopascales. Medimos el potencial hídrico al alba, el potencial hídrico al mediodía y el potencial hídrico tanto al alba como al mediodía, pues nos indica el estado hídrico del cultivo y que el estado hídrico es diferente. El mejor es el del control, con una media de 0,62 megapascales y las diferencias de estos tratamientos respecto al control. Y lo mismo para las medidas a mediodía. Nos damos cuenta que a nivel relativo las diferencias son más importantes al alba que al mediodía y por lo tanto consideramos que es un mejor indicador el potencial hídrico al alba que al mediodía. Lo que pasa que tiene la dificultad del momento en que hay que realizar las medidas, es un poquitín más engorroso. Se realizaron otras medidas, entre las que cabe destacar evoluciones. Medíamos en un día cada 2 horas. Y entonces aquí tenemos los parámetros de conductancia foliar, potencial hídrico de hoja no cubierta y potencial de tallo o potencial de hoja cubierta. Quiero poner la atención en la conductancia foliar. El amarillo es el control, el rojo es el DRDC y el blanco es de secano. Vemos que con la salida del sol la conductancia foliar, el grado de apertura del estoma aumenta y a partir de las 9 prácticamente es estable. Y a partir de las 17, ya disminuyendo un poco la intensidad lumínica, va disminuyendo. Es hora solar. Es una gráfica prácticamente de libro. Vemos el RDC como a partir de las 9 ya regula estoma. Ya está diciendo, evidentemente, me está regando al 30% y no puedo mantener el estoma totalmente abierto. Y el de secano, evidentemente, de forma más drástica. Por lo tanto, los tratamientos fueron claramente diferentes. Tuvimos en la predicción del tiempo que iban a ocurrir lluvias importantes. Entonces, como utilizamos un agua de 4,2 decisiemens metro, quisimos ver el efecto de lavado de la lluvia. Entonces, tomamos muestras de suelo antes de la lluvia, que es el perfil salino que tienen aquí en rojo, y después de la lluvia. La lluvia fueron 160 milímetros, una lluvia muy contundente. Fíjense que fue capaz de llevar la conductividad eléctrica del extracto de saturación de 8 a 4,5 y prácticamente el efecto de lavado, de lisiviación, se nota perfectamente hasta los 60 centímetros. Aquí es concentración de cloruros. La conductividad eléctrica del extracto de saturación estaba muy condicionada por cloruro sódico, es decir, que es lo peor que puede tener un agua de riego, como pueden entender. Entonces el efecto de lavado de la lluvia quedó bastante patente.
Cuando riegas con aguas salinas no puedes esperar crecimientos espectaculares. Entonces aquí tenemos el diámetro de tronco, cómo evolucionó en estos 4 años. Tenemos el diámetro inicial, el primer año, los troncos son iguales de los 3 tratamientos, no hay diferencias significativas. Y al final, pues tenemos A, B, es decir, el tratamiento de secano fue pequeño. Pero fíjense, el crecimiento fue ridículo, independientemente de que fuese control o que fuese riego deficitario o secano. Son crecimientos muy pequeños. En cuanto a la producción, bueno, pues la producción no hubo diferencias entre el tratamiento control y de riego deficitario. El primer año, la producción en kilogramos de grano por hectárea, 500, 600. El segundo no hubo diferencias, no hubo diferencia el tercero y tampoco el cuarto. Sí hubo diferencias respecto al secano en 3 de los 4 años, cuando el efecto acumulado empieza a notarse un poco. Entonces tenemos ahí las diferencias. En cuanto a las características o las componentes del grano, bueno, pues lo que fue el tamaño, el peso seco aquí no afectó, excepto este año, que fue más pequeño en el secano. Y en cuanto a las componentes, almendras dobles, vacías, pelonas, hay que indicar que Colorada produce mucha almendra doble, pero no hubo prácticamente diferencias significativas. Donde sí las hubo fue en las pelonas o borregos, y el tratamiento de secano sí que las aumentó sustancialmente. Bueno, ese es un ensayo que se realizó bajo unas condiciones especiales de salinidad. ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos continuado otros 3 años? Bueno, pues estaría un poco por saber, ¿no? Ahora les voy a mostrar otros resultados realizados en un ensayo en la finca Tomás Ferro con la variedad Marta. Bien, estos resultados corresponden a proyectos de investigación que nos han ido concediendo el Ministerio y también forman parte, evidentemente, de las tesis doctorales que han ido surgiendo. Entonces, aquí ven un poco el desarrollo, el tránsito de 2001 a 2004 a 2007, es decir, cómo fue evolucionando la plantación. Uno de los errores que quizás cometimos, y yo creo que Pepe Méndez estará de acuerdo, dado que hablamos mucho en aquel tiempo, fue el injertar Marta sobre mayo, porque vimos que la afinidad no ha sido muy buena, es decir, ha generado un sobrecrecimiento que yo creo que ahora empieza a notarse quizás un defecto en la circulación de la sal. En este caso, el agua de riego es buena, es agua del trasvase, y bueno, pues utilizamos 6 goteros de 4 litros hora para el ensayo. Aquí, a diferencia del anterior, los tratamientos fueron de PRD, riego por desecación parcial del sistema radicular. 2 mangueras y alternando el riego a cada una de las 2 mitades del sistema radicular. Un tratamiento control en el que se satisfacía durante toda la campaña de riegos las necesidades, 120% de la ETC. Uno de riego deficitario controlado que se aplicó igual que el control, excepto del periodo que va de primeros de junio hasta la recolección, que se aplicó el 50%. Y después 3 tratamientos de PRD, uno regado al 70%, otro al 50% y otro al 30% durante toda la campaña de riegos. Aquí tenemos los volúmenes de riego aplicados. Fíjense que en la fotografía que les he enseñado eran árboles todavía en crecimiento, por eso tienen que en 2004 pues, el volumen de riego aplicado fue de 4.600 metros cúbicos hectárea, en 2005 6.700, en 2000 7.000. Es decir, así fueron evolucionando todos. Fíjense que los 2 tratamientos más extremos, el control y el PRD al 30%, el 30% no llega ni a ser tan siquiera un tercio del control. El del 50% de PRD no llega a la mitad, mientras que el tratamiento de RC al 50% es ligeramente superior a la mitad del volumen aportado al tratamiento control. Y el 70% una situación intermedia.
al igual que en el ensayo anterior realizado en Colorada, medimos el potencial hídrico al alba y el potencial de tallo a mediodía. Ambas medidas, las dos muy fiables, porque consideramos que el potencial de tallo al mediodía es un referente a la hora de evaluar otros indicadores hídricos y el potencial de tallo, el potencial hídrico al alba, pues estaría en un orden similar de cosas. Fíjense en los tratamientos extremos, el control, el PRD 30 y la situación intermedia de los otros. Por lo tanto, estados hídricos claramente diferentes. Uno de los procesos que hemos dicho que se ve muy afectado por el riego deficitario es el crecimiento. Aquí lo que evaluamos fue el diámetro de tronco. Pusimos unos dendómetros y aquí está puesto 6 medidas, 2 por repetición para cada tratamiento. Entonces vemos como en el 2004 la pendiente de crecimiento es mucho más pronunciada que en el 2005 y ya en el 2006 pues todavía cae ligeramente. Pero vemos esa curva doble, esa curva sigmoidal que se repite año tras año. Bien, en cuanto a las componentes de la producción, no hubo diferencias en lo que es el rendimiento de la almendra, la relación grano-cáscara, y vemos que va pues aproximadamente de 29 a 32 en el caso de Marta. Y en cuanto a vacías, dobles y pelonas, esto es muy diferente a lo que hemos visto en Colorada. Dobles prácticamente no genera Marta, vacías muy pocas y pelonas muy pocas o borregos. ¿Hay alguna diferencia significativa? Sí, pero estamos hablando de números tan bajos que pierde un poco de importancia. Aquí tenemos los volúmenes de riego y las producciones. Este es el tratamiento control y aquí tenemos cada uno de los tratamientos de riego deficitario. Aquí lo que se indica es el porcentaje de ahorro. Con el RDC al 50% estamos ahorrando del orden de un 43, 44%. Con el PRD al 30%, el ahorro de agua siempre respecto al control sería en torno al 70%. Es decir, y después situaciones intermedias que tenemos. Pues si se fijan en la producción, en 2004 no hay diferencias significativas. En 2006 el único que es significativamente diferente es el PRD al 30% y en el segundo año sí que tenemos los 3 más deficitarios que tienen una producción diferente. Pero si comparan el porcentaje obtenido en producción o si quieren la merma productiva, que sería en este caso del orden que no llega ni al 20% respecto a un ahorro de agua del 40%. Y así sucesivamente se dan cuenta que la privación de agua pues ha tenido una repercusión menor sobre la producción que el ahorro de agua ha habido. Bien, y estas gráficas lo que vienen a ilustrar es cómo afecta el volumen de riego al crecimiento vegetativo del árbol. Entonces, fíjense que a mayor volumen de riego, mayor crecimiento, evaluado como sección transversal del tronco, evaluado como peso de poda, y qué es lo que ocurre cuando enfrentamos kilogramos pepita volumen de riego. Es decir, vemos que la pendiente evidentemente es más suave. De todas formas, si quieren otro tipo de interpretación, pueden ver que la producción menor, para este periodo que tienen aquí, es una representación acumulativa. Estamos hablando de pepitas, si quieren, en torno a los 3.750, el menor, y en torno a los 4.750, es decir, una diferencia de 1.000. Si hallan las diferencias entre esto y esto, verán que son mucho más relevantes. Bien, y ya por último, otro ensayo realizado en Guara, en este caso en Mazarrón, en Cañadas de Romero. En este es diferente a los anteriores en la medida en que la programación se realizó en base a la máxima contracción diaria de diámetro de tronco. Utilizamos un indicador de estrés o del estado hídrico en planta.
6 goteros por árbol de 8 litros hora, marco de plantación 6×6, características muy parecidas. Aquí el agua era de la desaladora de Mazarrón, a 0,6 en aquel entonces metros cúbicos, a 0,6 euros metro cúbico, muy caro. Bien, una idea, en los ensayos anteriores la cosecha fue a través de bareo, aquí fue recolección mecánica. Bien, definimos 4 tratamientos, un tratamiento control, como siempre regado al 120% de la ETC, 2 tratamientos de riego deficitario controlado en base a la máxima contracción diaria, intensidad de señal de la máxima contracción diaria, pero entre paréntesis he puesto el equivalente de ETC para que se hagan una idea, porque yo creo que de esta forma es un poco más sencillo. Bueno, el RDC2 tiene en la fase 4, aplica un mayor déficit que el RDC1. En 2009 el ahorro de agua se cifró en un 25 más o menos por ciento. Nos pareció poco y como el objetivo no era estudiar la respuesta productiva, sino ver la utilidad de la utilización de sensores en la programación del riego, al año siguiente lo que hicimos fue introducir un nivel de estrés mayor y el RC2 pues tuvo una aportación equivalente al 23% de la ETC y el RC1 del 52%. En las fases críticas pues prácticamente el 100%, excepto en post cosecha que se queda un poco por debajo. El agricultor regó a su propio criterio. Entonces aquí vemos un poquito los ahorros de agua. En 2009 sería lo que hemos dicho, entre el 25 y el 30%. El agricultor aplicó el 15% de agua, ahorró respecto al control el 85%. El 50% en el año 2010, el agricultor subió un poquito porque la verdad es que en el año 2009 no le fue muy bien. Medimos el potencial matricial para caracterizar el estado del agua en el suelo, el nivel de déficit hídrico del suelo, pero ya vemos por los valores que alcanzó el agricultor que esto es capaz de inducir un estrés hídrico en planta enorme. El azul, que es el tratamiento control, pues fíjense, 20 kilopascales, que indica pues condiciones de capacidad de campo. Solamente tiene una caída pronunciada aquí sobre el día del año 200, es decir, en agosto o finales de julio, que es cuando se suspende el riego para adaptar el árbol a la recolección mecánica, para que no sufra daños importantes la corteza del árbol. Bueno, entonces aquí tenemos una serie de valores, muestra que hay diferencias significativas claras entre todos los tratamientos y por lo tanto no voy a entrar en mayor detalle. Medimos el potencial de tallo al mediodía, indica claramente que hay diferencias de estado hídrico entre tratamientos y están claramente definidos, lo mismo que hemos visto con el potencial matricial, con el uso de tensiómetros o de watermark en este caso. Y bueno, pues aquí tenemos la producción de grano. El primer año, como empezamos un poquito tarde, no hubo diferencias significativas entre tratamientos, todos produjeron lo mismo. En el segundo año, que fue 2009, el tratamiento agricultor ya tiene una merma importante, regó muy poco, hicimos del orden del 15% del control y no hay diferencias, aunque la producción es ligeramente mayor, pero no hay diferencias significativas. A nivel estadístico es lo mismo. Y en 2010, bueno, pues ya sí tenemos diferencias estadísticas entre los riegos deficitarios y el control, pero el agricultor cae mucho más. En cuanto al grano, pues en cuanto al peso del grano, que es un parámetro de calidad, pues no hubo diferencias significativas en 2008. En 2009 hay diferencias significativas control con RDC2 y evidentemente con el agricultor. Y en 2010 ya sí hay diferencias significativas control, tratamientos de riego deficitario y agricultor. Es decir, que sí se ve afectado el peso medio del grano por efecto del déficit hídrico. El primer año posiblemente no, pero el efecto acumulado nos indica que sí. En cuanto a pelonas, borregos,
pues no hay diferencias, prácticamente no hay diferencias, solamente en el 2010 en el RDC2, sí, evidentemente en el segundo año el agricultor indujo un número de borregos mucho mayor. Bueno, en cuanto a los índices de eficiencia productiva, se los dejo aquí para que lo puedan ver, pero generalmente a menor cantidad de agua aplicada, mayor eficiencia productiva de la producción, la productividad del agua. Pero cuando evaluamos frutos por centímetros cuadrados, vemos cómo afectó al tratamiento agricultor el déficit hídrico en uno y en otro año, a nivel de frutos centímetros cuadrados y de kilogramos de pepita centímetro cuadrado. Aquí en la leyenda de la tabla tienen la explicación de los datos que les muestro. Y otra cosa interesante del efecto del riego deficitario es sobre el adelanto que produce en la recolección. Aquí se representa en el día de la cosecha el nivel de dehiscencia que tenían los frutos, es decir, el nivel de separación de la corteza de la cáscara. Entonces vemos que almendras completamente dehiscentes, el que menor número tiene es el control, seguido del tratamiento RDC1, RC2 y agricultor. Es decir, que en la medida en que aumentamos el volumen de riego, disminuye el nivel de dehiscencia. Es decir, el tratamiento control no había que haberlo recogido ese día, sino mucho más tarde. Aquí tenemos un grupo que tenía el 50% más o menos de fisuración y aquí almendras que estaban totalmente con la corteza adherida a la cáscara. Bien, a modo de resumen y de conclusiones podríamos decir que bajo condiciones de estrés el almendro favorece el reparto de asimilados hacia el fruto en detrimento del tronco o, si quieren, del crecimiento vegetativo. Esta característica es muy buena para que el almendro pueda ser utilizado en este tipo de estrategias. Todos los parámetros evaluados en cuanto a caracterización del crecimiento vegetativo del árbol, pues se vieron reducidos. Es decir, que es una característica que se solapa, o una conclusión que se solapa con la anterior. Prácticamente en los que son las componentes físicas de la producción no hubo efectos de la privación de agua sobre la calidad física de la almendra. Es posible llegar a ahorros de agua siempre respecto al control, no hay que equivocarse, del orden del 50%. Y bueno, una de las grandes desventajas y que afecta a lo que estamos tratando en este momento respecto a la conservación del medio es que el riego deficitario disminuye los drenajes de forma muy significativa y por lo tanto la lisiviación, entre otros, de nitratos y por lo tanto la contaminación de las aguas, tanto superficiales como especialmente las subterráneas. Y ya para terminar y para poner unas pinceladas, si quieren, en cuanto a fertilización, he cogido esta diapositiva que es muy antigua, es de 1984, realizada en California, un estudio realizado en California, sobre la lisiviación de nitratos en función de la dosis de fertilizante nitrogenado y el volumen de drenaje o la fracción de lavado aplicado. Fíjense que en el eje de abscisas está la dosis de fertilizante y va aumentando de izquierda a derecha. Y en el eje de ordenadas tenemos la lisiviación de nitratos expresada como kilogramos de nitrógeno hectárea y año. Imagínense que aplicamos una dosis, vamos a una dosis alta. Esto no es en almendro, es cultivo de maíz, pero me parece que es bastante significativo para explicar. 300 kilos, o si quieren 350. Si aplicamos 350 y tenemos un drenaje, una fracción de lavado baja, estamos lisiviando en este ejemplo 50 kilos de nitrógeno hectárea. Pero si nos vamos a un drenaje alto, a la satisfacción de una fracción de lavado alta, nos metemos casi en el triple, 150. Por lo tanto, si importante es reducir las aportaciones de nitrógeno que no sean utilizadas o extraídas por la planta
mucho más importante es un manejo del riego adecuado. Y para eso necesitamos un diseño agronómico, un diseño hidráulico y una programación que sean eficientes, que estén bien hechas. Por lo tanto, yo quiero transmitir la idea de la importancia que tiene el manejo del riego en el control de la lisiviación. ¿Qué necesidades en fertilización tiene el almendro? Bueno, pues yo he ido a la Universidad de California y he cogido esto, pero esta información es igual que sea de la Universidad de California, que sea de un centro de investigación de Israel o donde sea. Existe una regla que en cuanto a nitrógeno viene a decir que las extracciones, los requerimientos vienen a ser del orden del 10% de la producción expresada en pepita. Es decir, 100 unidades fertilizantes de nitrógeno por cada 1000 kilogramos de pepita. Evidentemente, esto es una recomendación, pero hay que hacer un seguimiento. Y para eso tenemos los análisis foliares, que nos van a permitir aquilatar, ajustar esos programas de fertilización. Nivel foliar del nitrógeno expresado en base a materia seca, 2.2, 2.5%. ¿Cuál debe ser la distribución del nitrógeno buscando un poco ese mantenimiento del medio? Pues aplicarlo cuando la planta está más activa. Entonces fíjense que aquí estos autores pues tienen una distribución 20, 30, 30, 20, desde abril a septiembre. Fíjense que termina con la post cosecha temprana. Y bueno, pues aquí en la tabla tienen lo que abarca cada uno de esos periodos a nivel fenológico. No lo voy a leer por el tiempo. Y después, en cuanto a las extracciones de nutrientes por cada 1000 kilogramos de pepita, o en su caso de aportación en kilogramos hectárea para el resto de elementos fertilizantes, bueno, pues indicar quizás como más relevante que el nitrógeno y la potasa tanto monta tanto. Es decir, que el almendro es un amante de la potasa. Fíjense que prácticamente pues estamos hablando de cantidades similares al nitrógeno. Hay que decir que elevar el nivel de potasio, aquí está expresado en potasa, aquí sería en potasio, por encima de 1.4 no incrementa la producción. En cuanto al P2O5, pues las exigencias son muy inferiores al a la potasa, al K2O o al nitrógeno. Estamos hablando de 18,5. Bueno, el nivel foliar recomendado es eso. Mientras estén bien los niveles foliares, bueno, pues cada uno, y en función de la riqueza del suelo, tomará sus propias decisiones. El calcio y el magnesio, generalmente el suelo lo tiene, pero hay que mantener un cierto equilibrio potasio, calcio, magnesio. Tenemos que recurrir también al análisis foliar, parece recomendable por las cantidades que aquí se ponen. Boro, pues si hubiese deficiencia, pues se aporta. Y en cuanto al zinc, pues estaríamos en una cosa así. Y con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael, por tu presentación. Seguro que todos hemos aprendido de ella bastante. Destaca que has presentado datos de varias tesis doctorales muy contrastados, datos de varios años que son muy válidos con todas sus estadísticas y todos los resultados, como digo, contrastados. Ahora pasaré la siguiente ponencia, pasaremos. Al final podemos hacer un turno de preguntas que se pueden responder de dos maneras o preguntar de dos maneras. Levantando la mano en el panel de control de cada asistente y daremos paso con audio a la pregunta directa, o bien haciendo la pregunta directamente escribiéndola, que pasaríamos en la segunda fase a leerla. Y ahora pues voy a dar paso a mi compañero, don José Méndez, ingeniero agrónomo del CIGEA de Torre Pacheco, que tengo que decir que ha sido el impulsor de esta última fase de la jornada, porque él ha apostado por el tema del almendro bastante aquí en el centro. Desde 2010 tiene un ensayo de almendro que está dando buenos resultados, y que él apuesta en este cultivo como ahorro de agua y nutrientes y una alternativa viable en nuestra zona.
Entonces, adelante Pepe va a dar la presentación que se titula Comportamiento de las variedades ensayadas en el CIFEA y técnicas de plantación para reducir la escorrentía. Adelante. Bueno, buenas tardes. Creo que tenemos a ver si no me oís bien. ¿Sí? Sí, correcto, Pepe, está correcto. Bueno, buenas tardes a todos los asistentes. Y no puedo menos que empezar por, bueno, felicitar a Rafael Domingo, que fui alumno suyo, dirigió mi proyecto fin de carrera en Cartagena y bueno, cada vez que lo oigo, pues bueno, sigo siendo alumno y sigo aprendiendo. Eso. Y con lo cual me rejuvenezco. Y pues nada, muchas gracias por la presentación que nos ha hecho, sobre todo el riego del almendro. Y como antes han nombrado, que efectivamente en esa parcela de la finca Tomás Ferro, pues tuve algo que ver en el inicio, ¿no? El inicio, que luego después tomé otro derrotero. Bien, si evidentemente mi presentación va a ser mucho más sencilla y más breve que la de mi profesor, si me permite, que me ha antecedido. Y vamos a ver en dos partes. Una primera parte que básicamente es ver brevemente pues una parcela que sí lleva tiempo, con lo cual creo que los resultados, porque se puso en el 2010, pues lleva 10 años de cultivo y es pequeña, pero bueno, hemos ensayado pues variedades de almendro. Ahora explicaré un poco las técnicas de cultivo que hemos seguido durante estos años. Y el objetivo de esta plantación, pues bueno, era ver qué alternativa, evidentemente en Torre Pacheco y más hace 10 años, quizás ahora cambie un poco, pero hace 10 años pues era un cultivo habitual, pero bueno, pensaba que podría ser un cultivo quizás adaptado a un tipo de agricultor que no fuera a tiempo completo y determinadas parcelas que a lo mejor que no fueran aptas para el cultivo de hortalizas, por tamaño o por otras circunstancias. La plantación, como comento, pues se realiza en enero del 2010. Solo son 10 filas con 3 árboles. Es una plantación pequeña. No podemos obtener datos con representatividad estadística, pero bueno, nos dan una idea inicial de comportamiento de estas variedades. ¿Qué variedades opté por plantar? Pues bueno, eran las que en aquella época, la Marta y la Antoñeta, que ya se pusieron hoy en la finca Tomás Ferro, ya están adecuadamente probadas y se ve que su comportamiento es bueno. Y entonces ensayé las variedades del IRTA, Marinada, Constantí y Bairo, las del Cita de Aragón, Soleta y Belona, y las del INRA, Laura. Todas estas variedades pues son autocompatibles y de floración tardía. La floración tardía no es que sea necesaria en nuestras condiciones, que estamos en una zona libre de heladas, pero es que no hay otras variedades actualmente autocompatibles. Además, pues puse como testigos variedades autóctonas como la colorada, que es una variedad autóctona de Cartagena, y también la Carreró, que es de Alicante. Bueno, pues aquí vemos un poco las fotos de la plantación, se pusieron los árboles y el desarrollo inicial pues ha sido bueno. Partíamos de un terreno inicialmente fértil, o sea, un terreno pues bueno, como son los terrenos de aquí de la escuela del CIFEA de Torre Pacheco. Y ya pues con un año, podemos ver ahí pues que en un año ya, esto es en el primer verde, en invierno del primer año, y aquí ya pues vemos el segundo año, pues ya tenían los árboles un buen porte. Una de las cuestiones que no es normal, que no era porque no quisimos que se hiciera de esa manera, es la instalación de riego. ¿Por qué? Porque mi objetivo era ver que se pudiera usar la infraestructura de la comunidad de regantes del campo de Cartagena.
Esta infraestructura tiene una asignación de turnos de riego semanal, ¿no? Porque está automatizada, pero los automatismos son en cabeza de las secundarias y eso abastecen a varias bocas de riego con varios agricultores. Y entonces, pues los diferentes días de la semana se le asignan los turnos a los diferentes regantes y cada uno pues tiene que respetar su turno. Con lo cual no es un riego a la demanda ni un riego diario el que se puede realizar. Por ello se instala una doble línea de gotero y se emplea gotero interlínea estándar de hortícolas con goteros de 2,2 litros hora separados a 40 centímetros. Con esto lo que se consigue es una pluviometría de instalación bastante alta, del orden de los casi 70 litros hora árbol y casi 20 metros cúbicos por hectárea a la hora. Pero ese no es, porque ese factor no es limitante, porque el caudal que suministra la comunidad de regantes es alto, hasta los 200 metros cúbicos hora, sino la limitación es el tiempo de riego. Entonces, la comunidad de regantes, como suministra un caudal mínimo de 20 metros cúbicos hectárea. O sea, no es el problema el caudal máximo, sino el caudal mínimo en este caso. Y luego también se habrá visto en la foto que hemos empleado acolchado plástico. Bien, el acolchado plástico que se ha empleado ¿y por qué se ha empleado acolchado plástico? Bueno, el acolchado plástico se ha empleado de plástico negro de 200 galgas de 1,80 m de anchura, y lo que pretendemos así es conseguir una banda continua de suelo húmedo de aproximadamente 1,80 metros de anchura que no humecte el 30% de la superficie. ¿Para qué? Pues como antes, en uno de los ensayos que ha comentado Rafael, que también tenían el problema del riego semanal, pues para poder satisfacer las necesidades de riego necesitamos humectar suelo suficiente para que en esa profundidad y en estas características que tenemos en nuestro suelo, que es franco arcilloso, pues nos pueda retener el agua que necesita la planta durante una semana en el periodo de máxima necesidad. Esto, aunque evidentemente aquí en la escuela lo hicimos manualmente, pues bueno, se puede hacer mecánicamente. De hecho, agricultores lo están haciendo y se instala fácilmente el acolchado, se cubre por tierra y a la misma vez se instala la manga debajo del plástico. Con el tractor que lleva GPS, pues salen las líneas de plantación perfectamente rectas. ¿Y qué se consigue? Bueno, a ver. Vamos a ver, que quería ir hacia atrás. Lo que se consigue... me ha salido... Tenemos un problema. A ver, se ha salido el... Darle hacia adelante. Que se ha cerrado. Bueno, vamos a ver. Creo que se ve. ¿Me veis ya? Sí, Pepe. Sí. Bueno, es que les ha dado la potencia de los ordenadores. Bueno, pues una de las cosas que conseguimos con el acolchado, aparte de humectar más suelo, es reducir las pérdidas de evaporación de la superficie del suelo. Y luego también una cosa muy importante, con lo cual ahorramos en riego, es la reducción de la vegetación adventicia y, por tanto, podemos reducir el uso de herbicidas, que es una cosa que ahora mismo es importante y que va a ser más importante cara a las futuras prohibiciones que van a establecerse de muchos de los herbicidas que estamos usando actualmente, como el glifosato, que está previsto que deje de poder usarse en no muchos años. Bueno, el riego y la fertilización, lo único que puedo decir es que efectivamente se ha hecho en toda la parcela igual, cada año con al principio pues evidentemente menos, y pues aproximadamente ya en pleno desarrollo de los árboles, pues estamos en torno, dependiendo de la pluviometría, en torno a los 3.000 metros cúbicos hectárea. Evidentemente aplicando pues un riego deficitario controlado como ha explicado Rafael en la anterior ponencia. Lo que sí es
en este caso, y eso es también pensando en esa que nos lo permite el acolchado, es que si la pluviometría ha sido suficiente, a partir de las primeras lluvias de septiembre-octubre, no hemos regado hasta, digamos, hasta febrero. Es decir, el invierno, otoño-invierno, y la mayoría de los años hemos tenido lluvias. A partir de las primeras lluvias importantes de septiembre, el riego no hemos tenido riego ninguno. Y la fertilización, que también ahora, estos últimos años sobre todo, en principio está bastante reducida, sobre todo el nitrógeno, porque tenemos que adaptarnos y pensando en adaptarnos a la situación, porque estamos en la cuenca vertiente al Mar Menor y nos afecta la ley del Mar Menor. Y también junto, evidentemente, pues en otoño-invierno no se ha realizado fertilización, porque en esa época para que se minimicen las pérdidas por lisiviación. Bueno, los árboles, aquí vemos pues que en el 2012, el tercer verde con 2 años, pues ya tenían un porte muy adecuado. Es decir, los árboles inicialmente han ido muy bien. El pie, que no se lo he comentado antes, es híbrido, el GF677, que también es habitual y el que, digamos, no ha respondido muy bien. Y luego, aunque sea una parcela pequeña, pues se ha realizado una diferencia en los sistemas de formación y de poda. Cada uno de los 3 árboles de cada variedad, que son 3 árboles que tenemos de cada uno se ha podado distinto. El primer árbol se ha dejado a no poda para ver el crecimiento natural, su hábito de crecimiento, el porte, la densidad que coge de ramaje y su producción. El siguiente árbol se ha ido a una poda que yo digo mínima, que es bueno, será una poda en multibrazo, con un ligero aclareo del centro y no se ha limitado la altura de los árboles. Y el tercero, perdón, sería pues una poda convencional en vaso. Bueno, que se ha intentado hacer un vaso pues normalmente a 3 brazos y sí se ha limitado la altura de la copa. Bien, os voy a enseñar a continuación que esto es del año 2016. La plantación se hizo en el 2010, entonces estamos hablando que es en enero, el 1 de febrero del 2016. Y se ve en la foto está tomada desde el primer árbol que está no poda, el segundo es el que no se ve muy bien, un poco más pequeño, el que estaría en poda mínima, y el tercero el que estaría con la poda en vaso. Sobre todo lo que se ve aquí de las diferentes variedades es con el árbol que está en no poda y ya en esta edad, que es el 5º año, el hábito de crecimiento que tiene. En este caso es la velona, la primera. Y aquí vemos, pues, bueno, el primero que está no poda, pues tiene una formación bastante buena, natural, tanto desde mi punto de vista pensando que en el almendro, sobre todo para la recolección mecanizada, los portes caedizos y que las ramas sean péndulas, pues es una mala formación porque nos impide la recolección, nos dificulta la recolección mecanizada. Es decir, hay que irse a árboles lo más erectos posible. Aquí tenemos el Carreró, que es una variedad alicantina, tiene mucho vigor, la producción, como veremos después, ha sido baja, no se ha adaptado bien esta variedad alicantina. Los árboles se han hecho muy grandes, ahí vemos con una densidad muy grande. El que tenemos a no poda, el primer ejemplar que se ve ahí, pues vemos que tiene una densidad, ya se inicia la floración, porque estamos hablando del 1 del 2016, y pues tiene una densidad de ramas dentro, se enmaraña y evidentemente no es, pero bueno, importante es verlo para ver cuál es su forma natural, que para eso estamos en una parcela de ensayo, para ensayar cosas. La colorada, que es una variedad también autóctona del campo de Cartagena, de Fuente Álamo, muy cultivada, pues también vemos que se enmaraña, las ramas se cruzan, bueno, también tiene un vigor alto, ha hecho mucha altura, pero
Y bueno, tiene unas producciones que tampoco, que se han quedado por detrás de otras variedades, no se ha comportado tampoco excesivamente bien. El Laurent, que es una variedad bastante interesante, que se está cultivando bastante. Ya evidentemente no tiene flores porque es una variedad de floración más tardía, estamos en febrero, aunque aquí florece la variedad de bastante antes. Pues también tiene un vigor muy alto, es uno de los que diámetro de tronco ha hecho más diámetro de tronco, pero tiene, desde mi punto de vista, una formación pues no excesivamente buena. Los crecimientos son muy largos de las ramas y luego la producción se va al extremo de los crecimientos y después cuando tiene cosecha pues se vuelven péndulas las ramas y eso dificulta la recolección. La soleta es otra de las variedades que se ha ensayado, también de floración tardía, no tiene flores, es de las que peor comportamiento ha tenido, como ahora comentaré, aparte por la formación, que también es mala, la formación, digamos, la formación natural. Es interesante, bueno, pues evidentemente si puedo elegir una variedad, pues si se forma fácil, los costes de cultivo son inferiores. Porque no solo son los costes de la poda, sino luego después también de la trituración de las ramas, etc. Entonces la soleta pues también tiene muy enmarañado, ramas bajas, porte más medio caídizo, entonces pues no tiene una formación buena. En no poda. La Constantí es una de las variedades que mejor ha resultado en el ensayo. De hecho ha sido unas veces la primera, otras veces la segunda en producción. Pues tiene un alto vigor. Vemos que aquí el árbol que está en no poda tiene una formación desde mi punto de vista perfecta, una formación ni muy cerrado ni muy, es decir, con un volumen de copa grande y con una densidad de ramas que de hecho el árbol, como este árbol que en concreto es el no poda de Constantí, es el que en los diferentes años, como ya ahora comentaré, pues el que lleva récord de producción. La Bairo, que es otra variedad que también es en otras zonas y en otros estudios da muy buen resultado, y aquí en Torre Pacheco pues la verdad es que no puedo decir que me haya dado buen resultado. Ha tenido producción, pero también aquí vemos el árbol que se ha formado en no poda, pues tiene una formación intermedia, y luego también en este caso se produjeron por daños con viento, roturas de ramas importantes, y entonces árboles que estaban formados pues han sufrido daños importantes. Que también hay que tener en cuenta que esa resistencia a vientos fuertes pues es necesaria. Y por último tenemos la marinada, que es quizás la variedad que mejor se comporta. También ha sido la primera en total del ensayo, este pequeño ensayo en producción, y la formación en no poda y en poda mínima es quizás la mejor, tiene una densidad de ramas por debajo de otras variedades, y siendo una variedad que no es que no se comporta bien en otros ensayos, no es especialmente, pues aquí en Torre Pacheco es la que mejor se ha comportado. Quizás se debe a que el crecimiento, que la marinada adolece de un crecimiento vegetativo bajo en nuestras condiciones, con un buen clima y con un buen suelo, se ha visto compensado, ha tenido suficientemente crecimiento, y al ser una variedad, digamos, muy productiva, pues ese crecimiento lo ha transformado en producción. Bueno, ¿cómo se ha realizado la recolección? Bueno, pues la recolección, como es un ensayo pequeño, se ha realizado cada árbol independientemente. De los 30 árboles que tiene el ensayo, 10 filas por 3 árboles, se ha realizado independientemente. Y cada almendro pues se le ha posado su peso en cáscara, y luego se ha realizado el descandar, en el que se ha controlado pues el peso medio de la almendra y de la pepita, el número de pepitas dobles, las pepitas dañadas o malas, las pelonas, y en definitiva el rendimiento, porque
es lo que nos va a dar la producción de cada variedad. Bueno, pues aquí tenemos una foto de la recolección. Esto en el año 2015, que es la primera cosecha importante. Este es el árbol que hemos visto antes, el árbol Costantilla no poda. Vemos un árbol perfectamente formado. Aquí se ve la buena cosecha de almendros. Se llegó a producir a los 34 kilos de almendra en cáscara, 9,5 kilos de pepita, porque es una variedad que tiene un rendimiento bajo. Veremos, uno de sus inconvenientes es una variedad de baja calidad. Bien, y aquí pues tenemos las fotos de los, por ejemplo, descandallos que se hicieron en el 2014. Pues cada año se ha ido realizando el descandallo de cada variedad. Comentar, bueno, que realmente ahora comentar un poco, porque la diferencia en precio actual de las variedades, la verdad es que es pequeña. Ahora mismo la única diferencia, que sí es muy significativa este año, es la entre producciones entre almendra ecológica y almendra convencional. Pero la almendra convencional, pues desde la mejor, que puede ser la marcona o la largueta, a las otras variedades que también son buenas, como la antoñeta, la marta o la abelona, que también se paga un poco más, o la soleta, que también tiene una pepita, pues es poca la diferencia realmente. Cuando veremos los datos, lo que más cuenta a la hora de la rentabilidad es la producción, porque la diferencia en precio es baja. Aunque sí hay bastante diferencia. Aquí vemos, bueno, se ve la soleta, es una variedad que tiene no lo tiene de todo malo, para mí es una variedad que aquí funciona mal, como ahora comentaré, sobre todo por la sensibilidad a los hongos, pero en las condiciones de Torre Pacheco, pero la pepita es de las mejores. Tiene una buena pepita, un buen grano de calidad, igual que la abelona también tiene un grano de calidad. La Constantí, pues tiene un grano de peor calidad, y la marinada tiene un grano intermedio de calidad. No es tampoco una almendra de gran calidad, aunque tiene un rendimiento muy alto que lo compensa. Y bueno, cada año, que este es un trabajito de hacer esta tabla, pues bueno, se ha ido haciendo las recolecciones en las diferentes fechas, nuevamente en 2 o en 3 veces, y la producción en kilos cáscara, por ejemplo, en el 2015, pues aquí tenemos, bueno, es un ejemplo. Lo que va a importar son los datos acumulados de la duración del ensayo, que son los 10 años, y pues se ha pesado medio kilo de almendras. Se han contado las almendras para ver el peso medio de las almendras, se han contado el número de borregos, de dobles, de fallutas. Se ha obtenido los gramos por los 500 gramos y por lo tanto el rendimiento, que en el caso de las almendras se expresa como en gramos por kilo, no en porcentaje, sino normalmente cuando hablamos de rendimiento pues decimos 318 gramos, que son 318 gramos por kilo, no el 31,8 de rendimiento. Eso es como se suele expresar los descandallos en el almendra. Y la producción, en definitiva, en kilos de pepita o kilos de grano por hectárea. Bueno, todo que aquí en esta tabla está resumido, pero estos son 10 años de trabajo, porque tenemos de cada uno de los 30 árboles, pues sus producciones, después de haber realizado los descandallos, de cada uno de los que se ha realizado la recolección, el secado, el descandallo, independientemente. Y aquí tenemos, pues bueno, estos datos, la obtención. Bueno, aquí si empezamos por árbol, bueno, cada árbol, cada año, si acumulamos, hacemos el pequeño gráfico esto, pues bueno, vemos que la marinada y la Constantía han sido las más productivas, también la melona, y luego las menos productivas, la Carrero y la Colorada. Respecto de la poda, aunque solo sea, evidentemente no es pero bueno, que coincide con otros ensayos que se han realizado, por lo menos en estos 10 años iniciales, quizás a partir de ahora, pues sí se necesitará mejor una cierta poda de renovación, pero en principio no perjudica, sino más bien la producción es superior, porque quitamos, la entrada en producción es superior y evidentemente si no hay, cuando el árbol todavía no tiene limitación de espacio ni de agua, pues consigue tener producciones superiores.
Evidentemente, las variedades como la Carrero y la Colorada, pues vemos que están muy igualadas, que evidentemente la no poda no ha mejorado, y al contrario, algunas ha empeorado en su comportamiento, igual que en la sojeta. Pero las otras variedades, sobre todo la variedad de la Constantí, pues sí se han adaptado bien a la no poda y han dado resultados. Y bueno, quizás lo más interesante de este resultado de este ensayo durante estos 10 años, con cosecha desde el 2012, con 2 años, ya la primera cosecha, hasta el 2019, que es la última cosecha recolectada, pues sea esta pequeña tabla donde, pues bueno, las variedades Marinada, la Constantí, la Belona están ordenadas por orden de mayor producción a menor producción. Se han obtenido producciones por árbol, pues bastante altas. Algunos años, varias han superado los 10 kilos de pepita por árbol, muchos de los tratamientos. Aquí está la media de los tres árboles de cada variedad, tanto el no poda, el poda mínima y el poda convencional. La media de los 3 árboles es los resultados que tenemos aquí. Y aquí vemos la gráfica, pues bueno, evidentemente han ido aumentando las producciones. Si vemos aquí la media por año, pues en el 2017 ha sido la producción más alta, que era con 7 años, 2018 bajó, 2019 casi igualó la de 2017, aunque no ha llegado, y este año, pues, según también de las previsiones, pues este año que es atípico, van a ser inferiores. La producción, extrapolándolo, evidentemente que es una extrapolación, no es la producción de una hectárea entera, a lo que produciría por hectárea, realmente el ensayo está plantado a 6 por 6 metros. Pero consideramos que esa densidad es demasiado alta y el marco adecuado sería un 6 por 7. Quizás como muy estrecho un 6 por 6,6, o sea, 250 árboles por hectárea en estas condiciones. Entonces, pues multiplicando por 250 árboles por hectárea, aunque realmente están puestos a 6,6, pero a 6 por 6, pero suponiendo que tuvieran esa mayor separación, o sea, 250 árboles por hectárea, pues tenemos unas producciones que han superado los 2.000 kilos, muchas de las variedades y varios años. Tenemos unas producciones que han sido bastante buenas. Como año, pues, si buscamos la media de todas las variedades como años, como he comentado, pues el 2017 es el año de mejor cosecha, con 7 años, pero también hay que tener en cuenta que la entrada en producción ya en el 2015, con 5 años, se plantaron en el 2010, ya superamos los 1.000 kilos de grano por hectárea, que ya es una cosecha interesante. Resumido, pues tenemos este gráfico, bueno, aquí vemos la producción acumulada, pues por variedades. La más productiva ha sido hasta la fecha, la Marinada, le sigue la Constantí, después la Belona y después las otras. Bien, pero el factor producción pues es la mitad del binomio, porque los ingresos dependen del precio por la producción. La suerte que hemos tenido, si el ensayo hubiera sido más grande, es que los 10 años que ha durado, que tenemos ahora mismo el ensayo, pues este ensayo ha sido muy rentable. Si en vez de tener 3 almendros de cada variedad hubiéramos tenido 3.000, pues el que hubiera puesto 3.000 y haciendo lo mismo que he realizado yo que hemos realizado aquí en la escuela, pues habría ganado bastante. ¿Por qué? Porque los precios, aquí vemos los precios medios aproximados, que serían precios al agricultor en cooperativa, pues en el 2015 llegaron a superar los 9 euros en grano, 2015. Pero ya, digamos, precios medios, estaríamos hablando que en el 2013 por encima de los 6 euros, 2014 6 euros, 9 euros en el 2015 por kilo de grano, 2016 6 euros, 2017 bajó, pero casi rondando los 5, también sobre los 5 en 2018 y en 2019 sobre los 5
40. De hecho, la media de todos los años supera, y por ir las diferentes variedades, supera los 6 euros. Lo que antes he comentado, que la diferencia por calidad, la Constantí, que es la peor, que le he puesto, aunque realmente es comuna, diría, pues si vemos aquí la media de los diferentes años, pues estaría en 5,85 euros el kilo de pepita, y la que más mejor precio tiene, que se aproxima, sería la Belona y la Carreró, que es una variedad que la Carreró se parece a la Marcona, y la Belona, que también tiene un cierto precio, pues ya es 6,40. Pero la diferencia de la más cara, que sería la Belona, a la más barata, que es la Constantí, no hace que cambien el orden en rentabilidad. Es decir, en la siguiente gráfica, si yo veo los ingresos de cultivo, que es multiplicar los kilos por hectárea por el precio, pues sigue siendo primero la marinada, después la Constantí y después la Belona. Cierto que la Belona, que tenía menos producción, al ser más precio, pues se iguala con la Constantí, se acerca, pero tampoco llega a superar. Es decir, no existe ahora mismo esa diferenciación todavía en la calidad, no existe suficiente diferencia por la calidad del precio, porque seguramente la diferencia de calidad es mayor a la que realmente se produce en precio. Como comento, la Constantí es una variedad que tiene muchas cosas a favor, pero que la calidad de la pepita es muy baja. Es una pepita pequeña y que se arruga fácilmente y que tiene pues una calidad inferior. Esta cifra, pues bueno, lo que pongo aquí, pues claro, es decir, los ingresos medios en 5 años han sido elevados. Es decir, casi, digamos, en torno a los 12.000 euros por hectárea. Claro, porque digamos que estamos hablando del resultado de unas producciones del orden de 2.000 kilos por hectárea y un precio de 6 euros por kilo. Eso, si los productores que me estén escuchando dirán, eso es mucha producción y es mucho dinero. Claro, esto es lo que ha pasado, y yo digo, bueno, esto es lo que ha pasado en estos últimos años. Lo que va a pasar hacia adelante, pues bueno, ya sabemos y se comentó en las otras ponencias que el precio, pues por lo menos este año va a ser muy inferior a esa media de 6 euros que hemos logrado estos años de ensayo. Y las producciones, pues seguramente también depende, y ahora como vamos a ver con el tema de las limitaciones, la fertilización y seguramente vamos a tener también limitaciones de agua. En concreto aquí en el Mar Menor, pues las producciones seguramente tampoco podremos mantenerlas tan altas. Conclusiones que, bueno, como digo, esto es un ensayo pequeño que lo hemos realizado aquí con los medios que disponemos en el CIFE de Torre Pacheco, que lo hemos enseñado a los alumnos, a los cursos que han venido, bueno, y hemos realizado las labores de cultivo, bueno, unas veces mejor y otras veces regular. Pues de estas variedades, que evidentemente no son todas, hay otras variedades que se podrían haber ensayado y, bueno, lo que pasa es que teníamos una parcela pequeña y podíamos poner las que se pusieron. Pues de estas variedades que se han ensayado, las conclusiones que los datos de estos años arrojan, pues bueno, que la marinada, la Constantí y la Belona, pues se han adaptado bien. Se han adaptado bien, aunque son variedades de floración tardía, aunque aquí los inviernos son suaves, en principio no tienen problemas de falta de frío, quizás la Belona puede tener algún problema de falta de frío, que se traduce en que la foliación se retrasa, pero aún no obstante así, que es una característica de la Belona, bueno, la hoja la echa un poco más tarde, pero aún así ha mantenido las producciones. Y evidentemente han superado, al ser variedades autocompatibles, y han superado a las variedades tradicionales. Por decirlo, estas variedades han superado a las variedades tradicionales. ¿Qué dotación de riego? Pues no, pues hemos empleado del orden, dependiendo de la pluviometría, del orden de los 3.000 metros cúbicos por hectárea.
Y hay que contar también con la pluviometría. Hemos tenido años de pluviometría bastante altas y que por el sistema de acolchado y por las labores que hemos realizado en las calles y por la supresión de riego en los periodos de lluvia, pues yo creo que hemos logrado que el árbol aprovechar parte de esa lluvia, una parte importante de esa lluvia, que son muchos metros cúbicos, con lo cual, bueno, pues esta producción de los 2.000 kilos no es solo de los 3.000 metros cúbicos que le hemos añadido riego. Ahí probablemente haya otros 2.000 metros cúbicos, otros 200 milímetros de lluvia que hemos aprovechado, que el árbol ha aprovechado. Que si no, que hay que computarlo. Media de un año con otro. Si unos años hemos tenido más pluviometría que otros, pero bueno, la media estaría por ahí. Que lógicamente, esto sí sería pedir un futuro. Yo firmo, y seguramente los que me están escuchando, un periodo como el 2003-2019 con una media de 6 euros kilo de pepita en grano, pues, ¿dónde hay que poner para que eso sea para los próximos, el siguiente periodo, ¿no? Bueno, a lo mejor se supera, no sabemos si va a ser el precio superior o inferior, pero lo que está claro es que con esos precios, este ensayo, o ese cultivo ha sido rentable. Teniendo en cuenta de que, bueno, los ingresos por hectárea no son muy altos, pero es que también los gastos son reducidos, sobre todo pues un cultivo muy mecanizable, los gastos de mano de obra son bajos, etc. Eso ya las condiciones, las conclusiones positivas. También hay que hablar de las negativas. Las negativas, que las tengo aquí a continuación, pues bueno, la variedad soleta, pues aunque en Aragón funciona muy bien y plantaciones súper intensivas también dicen que va muy bien y con otros condicionantes va muy bien, supongo que en otras condiciones de humedad y con los tratamientos fungicidas correspondientes, lo que está claro es que en nuestro ensayo, que muchos años no han tenido bueno, estos últimos años están sin tratamiento ninguno, anti-hongo, porque una de las características que me parece interesante de una variedad es su resistencia, hay que verlo, y para verlo hay que no tratarla. Pues evidentemente han sufrido todas, este año especialmente, pero la variedad soleta la primera, la que más, la roya, más el resto de hongos, mancha ocre, cribado, etcétera, etcétera. Pues ha producido fuertes defoliaciones, con lo cual, pues después evidentemente la cosecha se resiente y el crecimiento. La variedad Bairo y Laurent, que son variedades que también están muy apreciadas en otras zonas, por su floración tardía y por su vigor, que son variedades que tienen mucho vigor. Yo aquí quizás también porque como estamos hablando de que en nuestras condiciones con mejor clima y mejor suelo, los árboles crecen más que en otras zonas de menos periodo vegetativo, pues los árboles han crecido quizás de más, los brotes han sido demasiado largos y después hemos tenido problemas de rotura de ramas. Quizás fruto de exceso de crecimiento por nuestras condiciones. Y luego las variedades autóctonas, pues bueno, yo esperaba más de ellas, pero se han quedado pero se han quedado a la cola, ¿no? Y realmente la no poda, que era una de las cosas que yo particularmente quería ensayar, pues no se han adaptado porque se han enmarañado mucho y entonces los centros se han quedado muy improductivos de los árboles. Bien, pues esto sería mis pequeñas conclusiones que, bueno, ampliaremos, estamos pendientes realizaremos una publicación donde, bueno, todos estos datos de estos años los pondremos mejor puestos y para que sean de la consulta de cualquiera. Pero aparte de eso, pues bueno, hay una segunda parte que quizá hay que dejarla, que estaba aparcada, pero bueno, que ahora toma nueva actualidad. Y eso, pues quizás si supongo que me está oyendo Rafael, pues se acuerda de que la plantación inicial que se hizo en la finca Tomás Ferro, de Almendro, se planteaba medir la escorrentía de las calles y ver el aprovechamiento del agua de lluvia que se producía en las calles. Y todo eso, que eso fue hace 20 años, porque ahora que he visto la fecha, fue en el 2001, me parece, cuando se hizo esa plantación, pues 20 años después, pues, ¿qué vamos a decir de la escorrentía? Que es un tema
Totalmente de actualidad, todos hemos seguido todo el tema de las inundaciones este año, la afectación al Mar Menor de las avenidas torrenciales, los aportes de la Rambla del Albujón y la ley del Mar Menor que, bueno, pues establece una serie de cuestiones, evidentemente intentando evitar la escorrentía de aguas superficiales y la contaminación del agua subterránea también por nitratos, que son dos aspectos que en la agricultura, pues por la superficie que afecta, pues tiene su responsabilidad. Entonces, el manejo del suelo para retener la escorrentía y evitar la erosión, pues es una de las cosas que nosotros en concreto, aquí en el CIFEA de Torre Pacheco y en lo que es en la cuenca aquí del vertiente al Mar Menor, pues tenemos que tener en consideración. Es una cosa que antiguamente siempre se tenía en consideración porque el agua había que retenerla, porque en secano la viabilidad del cultivo dependía del agua que era capaz de retenerse, entonces pues habían realizado bancales, etcétera, etcétera. Y ahora tenemos que retomar, no quizás, o también desde el punto de vista, también hemos tenido este año pasado muy lluvioso, excepcionalmente lluvioso, pero parece ser que la torrencialidad de la lluvia va en aumento y entonces hay que quizás dar un paso atrás, no un paso atrás, habrá que dar un paso adelante, nuevas plantaciones no podemos volver a hacer porque no es mecanizable lo mismo que había antiguamente, pero habrá que pensar en cómo podemos manejar los cultivos para reducir la escorrentía, para aprovechar el agua de lluvia. El agua de lluvia que se aproveche, pues en vez de estar en el Mar Menor contaminando, está alimentando el cultivo. Esa es la diferencia, claro. Y la tierra que no va al Mar Menor, pues es tierra fértil en la parcela y en el Mar Menor es lodo que hace que no se permita el baño. Y el fósforo, el potasio y el nitrato que se arrastran con ese suelo fértil, pues si se quedan en la parcela son abono para el cultivo y si no, son pues contaminación en el Mar Menor. Aquí vemos la foto, bancales a nivel. Estos son fotos de este año. Pues evidentemente aquí tenemos parcelas de almendros que estaban adecuadamente niveladas, protegidas con motas y que después de la lluvia pues han retenido la que le ha quedado encima más la que le ha entrado de las parcelas colindantes, de la correntía de las parcelas colindantes y evidentemente pues digo, pues todos esos sedimentos, aquí cuando se ha secado el agua pues ha quedado en esta parcela en concreto pues 1 centímetro de sedimento. Pues ese sedimento que está ahí no está en el Mar Menor. El agua no está en el Mar Menor. El nitrógeno, fósforo y potasio que se arrastra, más restos de plaguicidas, etcétera, que está aquí, no está en el Mar Menor. Y aparte, pues evidentemente esos fertilizantes y esos limos, pues aquí hacen beneficio y en el Mar Menor, porque esto si va a la Rambla del Albujón, pues llegaría hasta la Boca Rambla, etcétera, etcétera, pues no está en el Mar Menor. Entonces, esta labor es interesante, evidentemente, hay que preparar las parcelas para, estos son de secano y estos son de riego, pero bueno, en los dos sitios hace beneficio porque evidentemente estos almendros que son de riego este año prácticamente no se han regado. No se han regado porque no se ha podido con la filtración a un suelo profundo, etcétera, pues se ha regado menos de la mitad. ¿Qué se puede hacer más mecanizable? Bueno, pues aquí pongo un ejemplo que, bueno, lo llamo terrazas con mesetas de nivel o terrazas, porque realmente es más parecido a terrazas, son mesetas, bueno, realmente yo he hecho solo tiene una pendiente lateral en la parcela, pero bueno, aquí está prácticamente a nivel, se puede hacer siguiendo las curvas de nivel y lo que hago es, pues, una mota y un valle. La importancia que tiene esto o la ventaja que tiene frente al cultivo en bancales a nivel, con motas protegidas, es que aquí los troncos no se inundan. Es decir, en caso de inundación, pues el agua queda en la calle y el árbol queda libre de la inundación, con lo cual esos efectos agronómicos es importante porque me evita problemas de asfixia radicular y de fallecimiento, bueno, de muerte de árboles, en concreto con el almendro, que siempre es un cultivo sensible a los excesos de agua. Bueno, pues esta técnica quizás sea, como volvemos a repetir, el agua que está aquí no está en la Rambla y no está en el Mar Menor. Otras opciones, pues bueno, también podemos pensar que el suelo se puede trabajar de forma distinta, mecánicamente, pero de forma distinta. Bueno, aquí
vemos que se ha realizado un aullado, un conformado del suelo, una rugosidad en forma de pequeño orificio al trebolillo, que no sé si los aprecia bien, y cuando se produce una lluvia, pues se van quedando llenos de agua y la erosión, la escorrentía se reduce, la infiltración se mejora y ese agua, volvemos a repetir lo mismo, pues está haciendo beneficios si se queda aquí, no arrastra suelo, se queda ahí el agua y los nutrientes y estamos evitando perjuicios agua abajo. Y luego, pues bueno, también otra opción, aunque esto no son almendros, esto es una parcela de viñedo elíptico, pues una de las otras opciones sería hacer mini cuencas, pequeñas pocetas, evidentemente mecánicamente, donde, pues bueno, aquí se hizo antes de una lluvia y aquí pues se ve el resultado, pues eso no se ha regado, eso ha sido la lluvia, es decir, pues la lluvia se ha quedado llena las pocetas. Después se puede rehacer, se puede cultivar y volver a rehacer. Hay que pensar que todo lo que hagamos en las nuevas plantaciones que nos exigen la ley del Mar Menor, pues tendremos que pensar en que tendrán que ser sistemas mecanizables, porque no podemos pensar en volver a hacer pedrizas a mano o gaviones, cosas que sean manuales, pues no podemos pensar que eso pueda hacerse en una cantidad de superficie tan grande como la que tenemos que afectar. Y ya por último, aunque no es concretamente, pero bueno, esta actualidad se ha aprobado recientemente en la Asamblea, bueno, era ley, decreto ley, ahora nuevamente ley, bueno, prácticamente ha cambiado unas cosas y tal, pero bueno, una de las siguen siendo más o menos lo mismo. Bueno, la nueva ley aprobada, pues, digamos, incide más en el mismo sentido, en el sentido inicial, porque claro, eso, la ley afecta a todo lo que se cultive en la cuenca del Mar Menor, lógicamente, es decir, no solo al almendro, sino a cualquier cosa. Bien, aquí, bueno, artículos que conocéis y si no conocéis tendréis que conocer. Los agricultores que tengáis cultivo aquí en el campo de Cartagena. Bueno, el campo de Cartagena incluye la Aljorra, pero bueno, la vertiente de la Rambla de la Benipila, lo que es Cartagena en la zona oeste, está fuera de la aplicación de la ley del Mar Menor. Hablamos de campo de Cartagena. Hay una parte, que es la de Cartagena Oeste, que está dentro del campo de Cartagena, pero que no está sujeto a la ley, porque vierte son lo que son las aguas vertientes a la Rambla de la Benipila, de Cartagena. Bien, ¿qué dice el artículo 27? Que inicia la sección que se refiere a las medidas agrícolas. Bueno, pues se promoverá la progresiva transformación junto a cultivos de secano. Bueno, la ley, no, supongo que a muchos no les gustará oír esto, pero considera que los cultivos de secano pues, son los que menos afectan al Mar Menor. O sea, las consideraciones económicas serán las que fueren, pero eso es lo que se considera en la ley. El artículo 36 se refiere a las estructuras vegetales de conservación, los famosos setos, y también las fajas que hay en los cultivos de secano, etc. Bueno, pues las estructuras vegetales de conservación, que van también encaminadas a reducir la escorrentía, etc., incluye un anexo que incluye, se desarrolla cómo se tienen que implantar en un anexo 3 que tiene la ley. ¿Y qué es importante? Pues que el almendro está incluido como especie arbórea, porque se considera junto con el algarrobo y junto con la palmera datilera como especies que son arbóreas, pero que bueno, tienen esa doble actitud, que se pueden considerar también forestales y que se consideran adecuadas para esos setos que sean diversos, aparte de matorral y matorral perenne, pues también hay que incluir en esos setos, no se puede, hay que incluir también especies árboles. Bueno, el almendro se puede incluir y no está prohibido recolectarlo. El artículo 37 se refiere a la superficie de retención de nutrientes, que es un 5%, bueno, en la zona 1 es un 20% de la superficie de la parcela. Bien, evidente, aquí también se emplea porque incluye las parcelas, se pueden emplear, son las mismas que están en el anexo 3, con lo cual el almendro también se puede emplear junto con especies arbustistas, no almendro solo, evidentemente,
con otras especies se puede emplear para revegetar superficies que computen dentro del 5%, con lo cual es posible que en las explotaciones, si esa superficie que tengan que destinar aquí, pues una opción también sea incluir el almendro. Y luego la restitución de cultivos. Bueno, el artículo 33, que tiene una nueva redacción, pero bueno, básicamente se refiere a lo que son los regadíos ilegales, porque la ley considera que hay que reducir el regadío y lógicamente pues el regadío ilegal incide mucho la ley en que hay que eliminarlo, para eliminar la presión sobre el mar menor. Pues lo que dice es que evidentemente una vez que construyendo los trámites correspondientes una superficie, una parcela sea considerada regadío ilegal, tiene que volver a las condiciones originales. Y en esas condiciones originales pues hay que implantar una base vegetal, hay que reducir la escorrentía, hay que reducir la erosión, hay que volver a una conformación de parcela que no evite la inundación. Es decir, hay que volver un poco. Y ahí, que también hay una masa vegetal que también tendrá que tener coexistencia de especies arbóreas, arbustivas y herbáceas, evidentemente ahí también entra el almendro, como especie posible junto con el algarrobo. Bien. Y aquí, pues bueno, pongo, bueno, que es de ahí bueno, esto es en la carretera que va a Los Nietos, en la finca en Los Bollos, pues bueno, hay un seto, esta es una foto tomada de ayer, creo, y bueno, pues ahí tiene almendros, y bueno, pues están prosperando, ahí junto con los albardices, la balandra, pues bueno, están prosperando. Pues, han echado hasta almendras, bueno, nadie impide que este almendro, pues bueno, con un tronco suficientemente alto, la recolección se puede hacer, puede entrar el violador a recolectarlo y de uno a otro, pues bueno, pues almendros. Ya que los tenemos que poner, nadie impide que no se pueda recolectar. Y podemos hacerlo en cultivo ecológico, etcétera, que evidentemente que es una posibilidad de obtener un rendimiento, un incremento. Y para terminar, pues bueno, ¿qué limitaciones tiene el cultivo del almendro? ¿Qué limitaciones impone la ley del mar menor al cultivo del almendro? Pues bueno, el cultivo de secano, el almendro cultivo de secano, no tiene limitaciones, al contrario, lo considera favorable. Lo considera incluso, como hay que fomentar el cultivo de secano, que sea un cultivo a incrementarse. Considera que el paisaje tradicional con antiguas terrazas y bancales pues es muy eficaz y hay que, evidentemente, una parcela de almendros de secano cultivada en bancales, como la que hemos visto al principio llena de agua, pues eso es idóneo para proteger el mar menor de la escorrentía. ¿Qué, aparte de ser idóneo, qué es lo que nos puede dar rentabilidad? Pues, lógicamente, el cultivo ecológico. La diferencia ahora mismo entre la, quizá era mejor, pero ahora mismo entre la almendra ecológica y la convencional es del doble. Es del doble. Es decir, la convencional está a 3 y uno llega a 4 y la ecológica a 8. Es el doble. Entonces, lógicamente no estamos hablando de que sea un poco más. Aquí sí hay diferencia. Igual que antes he comentado que la diferencia entre variedades, bueno, de una variedad de la marcona o de la raqueta o de la velona o de la antoñeta, que puedan ser mejores, que puedan apreciarse un poco, no es significativa frente a otras variedades, la marinada, por ejemplo. Bueno, a lo mejor se aprecia un poco menos, pero no tiene una diferencia de precio que te haga decidir por una u otra. El ser ecológico sí es significativo. Lógicamente, para el cultivo ecológico, un secano, yo creo que será a lo que habrá que tender, pues quizás proceden y habría que lanzar que una de las cuestiones que hay que avanzar sea en variedades, que pueden ser las autóctonas o a partir de las autóctonas, pero sobre todo tienen que ser variedades resistentes a enfermedades, sobre todo a los hongos y resistentes evidentemente a la sequía, con los patrones que sean más resistentes a la sequía, que tendrán, y para poder tener la viabilidad del cultivo. Entonces, ya no la producción no va a ser tan importante, sino como otras variables. Y luego el cultivo de regadío, el almendro regadío, de los regadíos lógicamente legales, los regadíos del trasvase, pues realmente yo pienso que las limitaciones en el uso de fertilizantes, aunque limita las extracciones al rango más bajo de la tabla que existe también respecto de, por la contaminación por nitratos, de la extracción en función de la cosecha, lógicamente en función de la cosecha, aplicando la calculadora de nitrógeno, que es pues te permite
con tu cosecha que tengas de almendra, pues la fertilización hasta dónde puede llegar, ¿no? Y el suelo, etcétera. Pero bueno, no considero que sea difícil. Yo creo que es fácilmente incorporable y también el no usar urea o usar otros fertilizantes no es significativo. Ni el nitrato amónico se puede sustituir perfectamente por otro. No, yo creo que no es, la limitación al uso de fertilizantes no es significativa. Y luego hay el artículo 38, que es, claro, el artículo 38 que se refiere al cultivo a nivel, la prevención de la erosión y la conservación del suelo. Porque, claro, la conservación del suelo, y es otro tema, es que el suelo, conservarlo es que no se erosione para que se quede en la parcela donde está y no vaya, en este caso, a la cuenca sedimentaria, que da la casualidad que es el mar menor, pues las plantaciones nuevas hay que realizarlas siguiendo las curvas. Las ya establecidas deben de tener no laboreo o mantener cubiertas vegetales permanentes. Bueno, en nuevas plantaciones, quizás, habrá que no, quizás porque lo exige la ley, hay que pensar en que habrá que ceñirse a las curvas de nivel y las ya establecidas, pues bueno, quizás cubiertas vegetales y no permanentes en la época del otoño-invierno, habrá que pensar, y también que otra cuestión es la labor mecánica del tanto de control de la vegetación, habrá que incidir en el futuro porque los herbicidas pues van a limitarse no por la ley de más menor, van a limitarse a nivel europeo y entonces aparte del coste y sobre todo no nos permite hacer agricultura ecológica, que es interesante, entonces hay que buscar sistemas de mantenimiento del suelo que sean mecánicos y que nos permitan no usar herbicidas. Y con esa, bueno, que esos son quizás apreciaciones mías, pero bueno, que creo que hacia donde tenemos que ir, pues, bueno, damos por terminada la presentación. Y muchas gracias por su atención. Silenciado. Sonido reactivado. Muy buenas todo otra vez. Gracias por haber atendido a las ponencias y gracias a los ponentes. Creo que con estas dos ponencias de hoy y la del otro día reforzamos el objetivo que pretendíamos con este cultivo, con el almendro, pues que se viera como una posible alternativa cuando dispongamos o se disponga de menos agua y también para la reducción del uso de fertilizantes. Ahora podemos dar paso al turno de preguntas que, como comento, se puede hacer levantando la mano o directamente marcando en la pantalla la pregunta por escrito. Los que quieran pueden formular sus preguntas. Ahora mismo no veo preguntas por escrito y no veo tampoco que nadie haya levantado la mano. Joaquín, hay una pregunta por escrito. Sí. Teresfora, nos pregunta, dice, hola, buenas tardes. Sí, ya la veo. ¿Me escuchas? Vale. Sí, Telesfora ha preguntado, ¿habéis ensayado cubiertas vegetales y su manejo en los cultivos del almendro? Pepe, será para ti la pregunta, aunque los dos podéis aportar algo. Bueno, ¿se me oye? ¿Sí? Sí, Pepe. Bueno, como he comentado, no la hemos ensayado, pero digamos en el CIFEA Torre Pacheco, como centro de referencia del mar menor, una de las cuestiones será, porque así lo establece la ley del mar menor, pues el ensayar las diferentes cubiertas, tanto en cultivos leñosos en general, puede ser almendro como también puede ser cítrico, y si efectivamente
lo tenemos en proyecto, realizar, y también los diferentes trabajos mecánicos del suelo. Esto el audio de nuevo. Silenciado. Parece que no hay más preguntas. Entonces, pues, si nadie quiere preguntar nada más, parece que han quedado las cosas bastante claras. Los ponentes han dedicado bastante tiempo, tienen experiencia y entonces, pues, bueno, los conceptos yo los he visto muy claros. Dar las gracias a los participantes, dar las gracias, como no, a los ponentes y también al equipo del Servicio de Formación y Transferencia Tecnológica que organiza la jornada, Marina, que nos ha estado coordinando todo el tiempo con estos nuevos sistemas a los que nos tenemos que adaptar, este webinar, y comentar también, pues, que estas actividades son financiadas por el Programa de Desarrollo Rural 2014-2020 de la región de Murcia, que, como saben, participan los fondos FEADER, el Ministerio y el Fondo de la Consejería. La webinar será publicada en breve en la página del servicio www.sftt.es y también en el canal YouTube. En el apartado destacados estará próximamente a su disposición. Y pues nada más, muchas gracias a los asistentes por haber aguantado estoicamente y buenas noches a todos.